estando lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ore y dígale a Dios: Dios mío, hábleme. Solamente le quiero decir, porque usted y yo, todo hombre que está bajo el cielo, necesita. De lo contrario, está perdido. Pídele a Dios, hermano. No haga la oración. Algunos solo agachan la cabeza, como que ya saben lo que te digo siempre antes de predicar, lo mismo. Dios oye tu petición. Yo quiero que sea la palabra, hermano, en nuestra vida. Padre soberano, nos acercamos siempre por los méritos de Jesucristo, en quien tenemos perdón, en quien tenemos vida, en quien tenemos, Señor, el privilegio de ser perdonados. En esta noche, Padre bendito, nuevamente, Señor, Padre, nos enfocamos en estos versículos de su palabra y creo, Señor, en la necesidad de que hay en nuestras vidas, que nadie puede cambiarlo, solamente tu poder, solamente tu Santo Espíritu. Padre de misericordia, conoce la vida, Señor, el corazón de cada hombre, de cada mujer que está aquí, Señor. Yo le suplico en el nombre de Jesús que nos toque, que nos hable y que cambie con el poder de tu Santo Espíritu nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos lejos de su palabra, y que podamos, Señor, hacerlo por medio de tu instrucción, por medio de la luz de su palabra, Señor, que cada día nos da a nuestras almas. Le suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta noche sea engrandecido su nombre y que su palabra, Señor, sea iluminando nuestras vidas siempre para la gloria y la alabanza de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Uno de los salmos que me acuerdo, el Salmo 27, dice el salmista: Jehová es mi luz, amén, y mi salvación. Esto es una palabra, hermano, que se enfoca en el Señor, en su palabra. O sea, no hay otro consejero, no hay otro instructor, no hay otra palabra, idea, pensamiento que puede hacer bien al hombre. También dijo el profeta Jeremías: engañoso es el corazón y perverso. Engañoso. Y esto lo he explicado en otras ocasiones. Cuando a una persona le dicen algo, siempre tiene una excusa. Hasta el momento, en los años que tengo, yo no sé si usted ha escuchado a alguien que dijo o haya dicho algo reconocido, dice: es que yo soy culpable. La mayoría de las personas tienen un argumento. Que por qué está así, que se le olvidó, que por qué está así, que porque hizo algo más importante, que por qué no vino a la iglesia, porque tenía algo que hacer. Siempre nos dice: la verdad, no he entendido mi necesidad. No dice. Siempre tiene un concepto de sí. Y eso es el gran problema, hermano. Yo lo veo como una piedra grande que no hace prosperar al hombre en su condición, en su vida espiritual. Siempre.
Y creo que es importante decirlo, que el joven dice porque está ocupado, el casado dice porque su mujer, o la mujer dice que sus hijos siempre. Yo les digo a las hermanas que están esperando bebé: ay, es que si Dios hubiera dicho que es un sufrimiento, no los hubiera dado, pero dice que es una bendición, ¿verdad? ¿Cuántos han visto que sus hijos son bendición? Pero nosotros los tomamos como un ¿qué? Una excusa. ¿Por qué? Porque siempre nosotros lo que está al alcance lo ponemos para nuestra defensa. ¿Para qué? Para nunca poder ver nuestra condición. Es como aquel que le operan, ¿verdad? Que quieres ver cómo te van a operar. Dice, no, tápame los ojos. No quiere ver. Y Dios, hermano, en su palabra nos enseña que aquel que reconoce, hermano, eso va a prosperar. Aquel que se humilla, dice la palabra, pues la Biblia dice, el que se humilla será enaltecido. Y yo me voy a enfocar, hermano, en esta oración del publicano. Y el tema, alguien dirá, ¿y el tema? Bueno, el publicano justificado. ¿Ven? Publicano. ¿Por qué? Y lo que debo de enfocar hoy en nuestras vidas y enfocarnos nosotros, hermanos, es reconocer nuestra condición. Este es el tema de hoy, hermano. El que reconoce su condición alcanza justificación. Es justificado por el Señor. No justificarse o autojustificación, como este primero que la palabra dice, aquel fariseo que se justificaba y decía que todo lo que él era bueno. Y Dios nos enseña hoy, yo ya lo toqué esto la semana pasada, pero quería ahondar un poco más. ¿Por qué es importante, hermanos, aprender nosotros? ¿Cuántos quieren ser atendidos su necesidad? Pregunto otra vez, ¿cuántos quieren ser atendidos su necesidad? Y no estoy hablando de la casa, ni estoy hablando del carro, ni estoy hablando de la necesidad del alma. Ser atendido mi necesidad. Uno puede acercarse con una persona y decir, por ejemplo, he escuchado de personas que se han acercado a alguien pidiendo un préstamo, pidiendo un dinero. Dice que fíjese que está enfermo, inventan un enfermo, pero están mintiendo. Pero la persona como no sabe y dice, está bien. Pero ante Dios nadie puede venir con excusa. Recuérdense que el Señor es el que escudriña nuestros corazones. Yo no puedo venir delante de Dios, hermano, fingiendo o hablando una cosa cuando el Señor conoce mi corazón. Señor conoce mi vida. O sea, para venir ante su presencia, debemos de reconocer nuestra condición. Ahora, Dios no anda buscando gente perfecta, pero Dios quiere que el hombre reconoce su condición. No sé si me está entendiendo. Porque algunos piensan que tienen que ser perfectos para venir a Dios. No, es lo que Dios enseña aquí a través de esta oración, es que uno reconoce, que confiese. Y esto es, hermano, importantísimo, que esto mueve la barrera o la piedra que puede estar para no avanzar o no prosperar en nuestra vida espiritual. Aquel que se autojustificó, al parecer tenía una buena, pues diezmaba, ayunaba, daba ofrenda, daba diezmo de todo lo que tenía. Pero ¿me entiende? O ensalzarse él, como decir, venir a Dios, yo no tengo necesidad de nada, yo soy calidad, hermano. Esto es uno que se autojustificó. Pero este que oró, el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Hoy están llenas las personas en las iglesias de que saben mucho, ya no quieren humillarse ante Dios. Y siempre el mensaje, hermanos, a lo mejor se enoja usted hoy, pues ni modo.
Nadie puede venir con su corbata como haciendo así como que yo soy, ¿verdad? O traer el gafete aquí de buen creyente. O que yo sí soy digno para hacer lo que estoy haciendo. No, ninguno de nosotros es digno. ¿Por qué dice la palabra? Porque, hermano, ¿quién fue el que fue justificado? El que reconoció su condición. Pongan atención, hermanos, los que están aquí todos. Porque esto va a determinar, o te vas a quedar, te vas a convertir en un anciano o anciana sin vida espiritual. Se te van a acabar tu tiempo y jugaste a la iglesia, jugaste a la vida cristiana, pero nunca enfrentaste la realidad. Hay una realidad que hay que enfrentar y es reconocer la condición de uno. Buscar a Dios en oración. Hermano, el fariseo, el religioso y el publicano, como se le conoce, ¿verdad? Era un recaudador de impuestos. Y él reconoció que era un gran, mire lo que va a ver aquí, era un gran ¿qué? Pecador, el publicano. Y el religioso, el fariseo, era un gran en su concepto, porque estaba orando consigo mismo. O sea, lo que Dios enseña, o Jesucristo enseña aquí, es reconocer el gran mañoso pecador que es uno. Eso es lo que Dios quiere. Pero no, uno quiere ser halagado. Uno quiere ser, calidad de hermanos, como usted no hay dos. Quítense mi camino, respétenme, yo soy el... No, hermanos. El publicano reconoce que es un gran pecador. Estas personas, como lo mencioné hace una semana, fueron al mismo lugar los dos, pero uno reconoció que era un gran pecador y el otro se justificó a sí mismo. Y la Biblia dice que oraba consigo mismo. Dios, hermano, no se va a impresionar por lo que nosotros hacemos, decimos. Y esto suena como decir, hermano, ¿y dónde queda todo lo que sé? No importa quién eres o qué grande eres del nombre reconocido. Dice la palabra que hay que reconocer que soy uno. La palabra dice que este publicano no se atrevía. Esta es una actitud de necesidad. Esta es una actitud de lo que quieres tú llegar al corazón de Dios. Tú quieres que Dios atienda a tu petición. Tú quieres que Dios de verdad hace de ti un hombre, un joven, una mujer conforme a su voluntad. Este es el modelo de actitud que debemos de traer delante de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta es la actitud que debemos de traer, venir ante Dios, reconocer que somos unos grandes pecadores. Por eso su palabra dice que el que confía en sus pecados, dice, alcanza misericordia. No quería alzar sus ojos. Mire, hermano, ojalá que usted, todos dicen, yo vengo a agradar a Dios, hermano. Yo no vengo a agradar a los hermanos. Ambas personas fueron al mismo lugar, dijimos, para orar en el templo. ¿Por qué? Porque es el lugar donde podemos reunirnos para orar en el templo y buscar el rostro de Dios. Ambos buscaban el rostro de Dios en el lugar donde debían hacerlo. Ambos hombres fueron a orar, ¿para qué? Para agradar a Dios. Porque todos cuando vienen a agradar a Dios dicen, he escuchado mucho eso, yo vengo a agradar a Dios. Estos dos fueron por la misma causa. O por el mismo anhelo de ir a quién, agradar a quién. Agradar a Dios. Estaban buscando a Dios, anhelando que Dios los aceptase y estuviese con ellos en toda su vida. Eso era el deseo de los dos. Pero uno estaba equivocado y el otro, tal vez este no sirve, como lo dijo el fariseo, no soy como este. ¿Verdad? No soy como este.
No soy adúltero. Note este punto muy importante. Los dos venían a la iglesia y los dos querían agradar a Dios, pero el uno lo estaba haciendo equivocadamente. Pero el otro estaba, hermano, que este es un arma tremenda para derribar la barrera, el obstáculo, la piedra, hermano, que hay, que se interpone en nuestra comunión con Dios. ¿Quiere usted ser oído por el Señor? ¿Cuánto queremos que Dios nos atienda, hermano? Dice la palabra que Él atiende al humilde, ¿verdad? Dice, más al altivo lo ve de lejos. Hoy día debemos de salir de este lugar sin un concepto de nosotros que somos mejor que otro. Debemos de salir de este lugar como un hombre, una mujer necesitada de Dios. Porque hoy la gente pelea derechos, pelea lugares, pelea posiciones, alega. ¿Dónde está lo que enseña la palabra de Dios? Hermanos, el autosuficiente hombre, y nos referimos al religioso, ¿verdad? Se mantuvo de pie, así dice la palabra, puesto en pie, oraba consigo mismo. No necesitaba arrodillarse porque era uno intachable. Oraba consigo mismo, su postura para la oración. Hay un texto, hermanos, en el Evangelio de Juan capítulo 9, verso 31. Vamos a pedir a los hermanos que nos atienden aquí. Evangelio de Juan 9, 31. Y yo lo iba a leer, pero quiero que lo pongan los hermanos acá atrás. Léelo, hermano. ¿Cuál es la actitud del publicano? Reconocía que era un gran pecador, pero venía con temor y temblor. Dice la palabra que ni aún alzaba sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. No, como dije la semana pasada, no anheles ser el fariseo. Si tú dices que no necesito mucho ir a la iglesia porque yo ya estoy como cocinado, o a mí no, yo no tengo que aprender nada porque yo sé todo, eso habla de un autojustificación. El fariseo no le encuentras ninguna tacha en su condición de hablar. Oraba consigo mismo, dice: de esta manera te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones. No era ladrón, no era injusto, no era adúltero, ni como este publicano. Dijo, lo miró como ladrón. Entonces era pero consigo mismo hermanos, Dios no tiene trato con aquellos que se autojustifican. Todo hombre y mujer debe de venir inclinado su cabeza delante de Dios y reconocer que Él es santo y que yo soy un pecador. Mire cómo es este hombre, hermano, que se creía perfecto. Bueno, los perfectos a veces no tienen nada que ver ya con los pecadores. Dice la palabra, y lo que mi intención dejarlo esto aquí, hermanos, no es que usted me haga caso a mí, porque algunos piensan que yo les digo que me hagan caso a mí. Algunos piensan así. No, que el hermano, ¿a poco él es santo? ¿A poco él, hermano, quita tus ojos sobre mí? Escucha la palabra de Dios.
Yo también estoy en el camino y tú estás en el camino. Y los dos queremos llegar donde la promesa del Señor para nuestra vida. Hoy muchas personas miran al que está delante de ellos. Claro, hermano, como siempre, hay hombres que, hermano, de verdad, hermano, dan mal ejemplo, dan mal testimonio, hablan o dicen lo que ellos no hacen. Y entonces se causa un problema. Pero lo que yo quiero dejarle a usted es que nosotros, estoy hablando de la actitud, cómo debemos de venir en su presencia. El religioso agradeció a Dios. Mire su oración. Verso 11, te doy gracias. Él agradeció por haberle hecho de él lo que él era. Pero esta oración, por eso es muy importante tener la palabra, porque esto le puede parecer a usted bueno. ¿Por qué? Porque habla bueno. Agradeció a Dios por haberlo guardado de los pecados que la gente consideraba, o como lo miraba el publicano, como pecador. Agradeció porque no era adulto, porque no era ladrón. Dijo que otros hombres habían caído y cometido tales pecados, pero él dijo que la mano de Dios estaba con él y lo había guardado del pecado. Por lo tanto, ahora agradecía a Dios. Te doy gracias porque yo no soy como ellos. Enumeró estos pecados. Enumeró los pecados públicos, o podemos decir graves, escandalosos, en los que él no había caído. Y dio gracias a Dios por no serlo. Esta era una oración. No era un extorsionista como el otro, que era publicano. Apartaba y daba. Ahora, y como solamente quiero que usted vea la diferencia, ¿cuál es la condición o la actitud del pecador? Yo creo que nuestro anhelo, hermano, es que Dios nos oye, ¿verdad? Y no solamente nos oye, sino que nos justifica. ¿Me entiendes? No por tus hechos, sino por tu temor, por tu sumisión, por tu reverencia a Dios. La oración del pecador. El pecador oró estando lejos. Se sentía avergonzado. Es lo que no sentía el fariseo. Se sentía avergonzado, molesto por su pecado. Se sentía rechazado, tanto por Dios como por el hombre. Se sentía aislado y solo, extraño y separado, sucio, impuro. Además sabía que otras personas también sentían vergüenza por su pecado. Detestando su condición de pecador, se mantuvo a distancia, estando lejos, como dice la palabra. Pero debemos de notar algo muy importante, que él hablaba genuinamente a Dios. A pesar de estar lejos, se sentía pecador, indigno de acercarse a Dios. Y esto nos demuestra, hermanos, con dos actos. ¿Cuál es el primer acto? Ni aún levantaba la vista al cielo. Elevó su corazón, pero sus ojos lo inclinó porque no se atrevía a mirar, dice, a levantar. Sus culpas le pesaban demasiado. ¿Sabe qué? El problema que
Es que no nos pesa el pecado, hermano. Ya no lo sentimos el peso. Y todo hombre debe sentir, debe dolerle. Él sentía el peso de su pecado. Era indigno del menor de los favores de Dios y lo sabía. No merecía el perdón, lo sabía. No podía levantar sus ojos porque había ofendido a Dios demasiado. ¿Qué hace uno? Y le recuerdo algo. ¿Qué hacía uno cuando éramos niños nosotros? Cuando éramos niños, quebrabas la ventana, jugábamos con los otros niños. Y una ventanita de cristal o de vidrio así. ¡Prac! Se quebró. Uno va a estar temblando en su casa. Porque ¿qué está pensando uno? Que le va a tocar. Con una actitud que le pesa lo que hizo. Esto era la actitud que llevaba este publicano. No podía levantar sus ojos porque había ofendido a Dios. Y número uno dije, no podía levantar la vista al cielo. Y número dos, ¿qué es lo que hacía? Se golpeaba. ¿Qué dice la palabra? ¿Lo está leyendo, hermano? Okay, número dos, ¿qué tengo que hacer yo entonces, hermano? Venir ante su presencia, inclinar mi cabeza. No venir como el fariseo. Venir como este publicano. No levantaba su cabeza, pero hablaba y reconocía que era culpable, que era pecador. Y número dos, con frecuencia dice la Biblia que golpeaba el pecho. ¿Por qué? ¿Por qué golpeaba su pecho? Tal vez es como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. Algo así. Soy culpable. Como dijo Pablo, miserable de mí, que lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no debo de hacer, eso hago. Reconocer, él se golpeaba el pecho, dice la palabra. Estaba desilusionado de sí mismo, pero estaba en el templo. Estaba donde Dios podía hacer con él misericordia. Enojado consigo mismo, se golpeaba el corazón. No sé si ustedes han hecho eso, han tenido ese un momento. Quiero que me escuche, hermano. Si no ha llegado a eso, tenemos que llegar a eso. Sentirnos culpables. No, hoy la gente, hermano, ya no es culpable. Dios tiene que hacerle favores porque es merecedor. Ya no hay esa actitud como este publicano. Yo seguramente lloraba, pidiendo, suplicando el perdón. Era tan indigno que la angustiaba. Y dice el texto de la palabra, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Alabado sea Dios. Por eso hay una porción en el Evangelio de Marcos, le pido a los hermanos que lo pongan, Marcos 2:17. Marcos 2:17. Dice Marcos, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero pecadores que se arrepienten
pecadores. Esto era el que el Señor buscaba. Él no vino por los que dicen, yo soy, yo sí califico. Si suena la trompeta ya me voy. No, Dios está buscando a aquel pecador, pero que no diga, ay, Dios me anda buscando a mí. Pero tienes que tomar una acción como hizo el publicano. Reconocer, se golpeaba el pecho. En este no había altivez, no había grandeza, que yo sí sé, que a mí nadie me tiene que decir nada, que yo hago lo que yo quiero. No encuentro nada aquí en esta porción de la palabra. No encuentro nada. Esas personas, no puedo, no, hermano, aquí no dice, o te humillas o perderás. Y este es el mensaje que no quieren escuchar las personas, porque no quieren que se mueve su plataforma que ha puesto en su corazón. Pero no hay de otra, hermano. O deja que el Señor te guíe, lo obedezcas, o tú te obedeces a ti mismo. Pero el Señor anda buscando. Este que vino, entró en el templo arrepentido, lamentando tal vez, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Sé propicio de mí, soy pecador. Y el escritor de los Hebreos, capítulo 4, verso número 15 al versículo 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente. Este es lo que viene, este es el publicano, mire. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay personas que dicen, no, hermano, yo no voy a la iglesia, que yo soy pecador. Mire, otros dicen, yo no necesito ir tanto porque yo sé la palabra, yo sé, a mí nadie me tiene que decir nada. Concepto. Como dije el otro día, ¿verdad? Alguno hace su propia, ¿cómo se dice? Lugar, ¿verdad? Y ahí camina uno. Ahí camina uno no sale de ese lugar. Y ahí hizo sus marcas. Esto yo pienso. Recuerdo cuando antes, hermano, ¿cómo se llama? El caballo. ¿Cómo le llaman eso, hermano? Cuando el trigo es, ponen el trigo y el caballo empieza a correr encima. Y sale el trigo, ahora con máquina lo hace. Y el caballo tiene le agarran, le dan una distancia de lazo y allí nada más. No puede pasar más allá. A veces nosotros ya tenemos nuestro círculo. No estamos dispuestos a obedecer, a salirnos del círculo que hemos hecho nosotros. ¿Entiende hoy que debemos de venir como la palabra enseña en su presencia, hermanos? Yo no sé si usted quiere o entiende eso, que hay algo que debe de quitarlo, que no está en su vecino, que no está en su hermano, no está en nadie, no está en el pastor, no está porque algunos ponen su mirada a las personas, no, que él, no, está en ti. Hay algo que está atravesado, hermano. Si lo sintieras, como cuando sientes, muchas personas a veces no vienen a la iglesia porque te duele la garganta, dice, porque tienen tos, ¿verdad? ¿Qué hacen? Se atienden, tomen agua caliente. ¿Qué busca uno medicina y se toma? ¿Para qué? Sentirse bien. Y esto es lo que nosotros a veces no miramos. Nuestra condición, pidámosle al Señor que nuestros ojos sean abiertos, que podamos ver, hermano, la gran barrera que no está en otro, está en mí, está en ti, está en tu propia mente, en tu mismo pensar. Por eso la palabra, hermano, dice que aquel hermano, ¿y quién es el que sale aquí beneficiado? ¿Quién es el que sale aquí justificado? El publicano.
¿Qué es lo que hizo? Reconocer su condición. Pero por supuesto, dice que confía en su pecado y se aparta, dice, alcanza misericordia. A su nombre y gloria, hermanos. Por eso dice la palabra, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Santiago capítulo 4, verso número 10. ¿Qué es humillarse entonces? ¿Ya entienden ahora, hermano? Humillarse no es que venga, ay, yo soy humilde, vienes con la camisa rota. Ay, yo soy humilde, ni me peino. Soy humilde yo. Tienes lleno el banco y te pones el mismo pantalón. Que yo soy humilde. No, esto habla de actitud delante de Dios. Esto habla de manera de venir ante el trono de su gracia. Porque aunque viene todo andrajoso, viene todo sucio, viene todo, pero eres altivo en tu manera de pensar delante de Dios. Eres un altivo. Pero si aunque vengas, hermano, con corbata, con saco, con el traje más caro, y desde allá te tires al piso, Señor, yo soy pecador. ¿Se da cuenta? Porque es la actitud del corazón delante del Señor. Yo no sé cuántos entienden lo que Dios nos quiere dar hoy. Algo tiene que salir de nuestras vidas, hermanos. Algo tiene que salir para tener esta actitud. Y dice la palabra, entonces Él nos va a prosperar en nuestra vida espiritual. No, algunos dicen, me voy a ir a estudiar en un instituto, me voy a ir a un colegio para que voy a ser un buen creyente. No, hermano, aunque te vas a capacitar y aunque salgas de la mejor universidad, si no vas a reconocer tu condición, si no te humillas delante de Dios, vano todo. Entonces lo que aquí habla, hermano, que tengas todo ese conocimiento, todo eso, pero aquí tienes que arrastrarte y tienes que reconocer que solo depende de Dios. A su nombre sea la alabanza. Dios bendiga a los músicos. También ve a los músicos. Voy a sacar calidad. Mire, hermano, gloria a Dios por eso. Pero si no te humillas ante Él, es vano. No hay nada que funcione. O podrá funcionar delante de los ojos de los hombres, pero no va a tener esencia, no va a tener función. Porque solamente tiene función cuando nos humillamos nosotros. Yo y usted. Solo va a tener función. De ahí no hay nada que funcione. A su nombre la alabanza. A mí me gusta la alabanza, hermano. A mí me gusta la música. Sí, a mí. Pero yo entiendo, si tú estás altivo en tu manera de ser y pensar, es vano todo. No funciona nada. Es como los que quieren que funcione su matrimonio, pero ni siquiera se congregan, no leen la Biblia, no oran. ¿Qué va a funcionar? No va a funcionar nada. Es lo que quieren que sus hijos los obedezcan, quieren que tengan hijos conforme al Señor, pero no les enseñan. ¿Qué? No va a funcionar nada. Porque es lo que Dios edifica, hermano, solo Él edifica. Y siempre menciono el Salmo 127, si Jehová no edifica, hermano, vano todo. Entonces el publicano se bajó hasta el suelo. No solamente en su posición, sino que él, hermano, si el pecado estuviera pegado literalmente de plano, se daba y caía, ¿verdad? Caía. Entre más se caía, más se golpeaba. Pero eso es lo que no hay ahora. Ahora estamos, hermano, en esos tiempos que uno ya sabe lo que hace, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de mí y de usted también. Uno ya sabe, ¿verdad? Ya sabe, me paro aquí y bueno, en vano todo eso. Porque no hay trato de Dios con un altivo. No hay trato de Dios con alguien que se apoya en su propia opinión. Solo tiene trato Dios con aquellos que se tiran al suelo, literalmente y también internamente delante del Señor. Porque ves bien aquí el fariseo, ¿verdad? Bien creído el hombre, bien creído, porque ni siquiera se arrodilló. Solamente dio gracias porque no era como los pecadores. Pero esto es, hermano, al humilde Dios atiende. A su nombre, gloria y alabanza.
Bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra, hermano, en el Salmo número 34, verso 18, cercano está Jehová. ¿Qué dice? A los que quebrantados de corazón, y salva. ¿A quién salva? A los contritos. ¿De qué? De espíritu. El Señor extiende la mano por aquel que se está ahogando y alza sus manos y dice: auxilio, socorro, sálvame. Como dijo Pedro, hermano. Pedro, cuando estaba caminando sobre las aguas y de repente se fue hundiendo, dijo: sálvame que perezco. Y el Señor le extendió la mano a su nombre. Oh, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Sí, pero uno, hermano, está hasta el cuello muriéndose y no pide auxilio ni ayuda. Pero que hoy podemos salir de aquí, hermano, y debemos de aprender a venir aquí. Aquí o donde usted se ore, en su casa, hacer su cama, donde está, recuerde, lo primero que debe de ver es su condición, su negro corazón, o el negro corazón, que podemos decir en términos generales, ¿verdad? Para que usted no peque y no diga: usted lo tiene blanco, porque eso no falta uno que diga eso. No digo todos. Cuando pasa la radiografía, el espíritu ve, se ve todo, hermano. Llagas podridas, como dice aquel canto, que hay dentro de uno. Pero uno se ve bonito, ¿verdad? Se ve bonito, pero ahora que los peluqueros bien lo dejan a uno bien guapo el muchacho. Pero ¿cómo estás delante de Dios? De veras, hermanos. El cristiano se ocupa mucho ahora en impresionar a la gente. De verdad. Del tiempo que vivimos hoy. Pero hoy se ha cambiado eso. Y de verdad anhelemos, hermanos, venir ante el Señor. Pruebe, hermano. Tal vez nunca le has dicho al Señor. Dígale al Señor: yo soy un miserable. Yo soy un perdido si no es por tu mano. Y mire cómo el Señor va a obrar en nuestra vida. Pero si tú dices: gracias te doy porque la casa que me dio. Gracias te doy porque el carro nuevo que apenas me dio. Gracias porque yo soy tu hijo y tú me amas. Todo me va bien. ¿Verdad? Debe de dar gracias a eso. Pero debemos de reconocer. Estoy hablando en términos espirituales, hermano. Estoy hablando en la condición. Recuerda que aquí este publicano seguramente tenía plata, ¿verdad? Porque eran conocidos que tenían plata. Pero él no dijo: gracias porque yo sí, pues he salido adelante. No, sino que él se golpeaba. Soy pecador, dice. Aquí no entra plata. Pecador. Gloria a su nombre. Entonces, amados hermanos, reconocer es lo que cambia la condición de nuestras vidas. Anhela justificación del Señor y no que te autojustifiques personal. Por eso dijo el salmista, este salmo muy conocido, el Salmo 51, verso 2, lávame. ¿Qué dijo el salmista? Lávame más y más de mi maldad. Es una oración, ¿ve? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Estamos, recuerde, el publicano justificado. El publicano justificado. Porque esta es la oración. El versículo número 17 del Salmo 51, donde estamos: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, que dice: no despreciarás. No despreciarás tú, oh Dios. Si estuviera el publicano físicamente, cuando nos va a decir: de esta manera Dios oye. Pero a veces se nos pone un fariseo, ¿verdad? O un publicano. Que Dios nos ayude. Yo anhelo, hermano, de verdad, aprender de estos hombres cómo tocar el corazón de Dios. Hoy la gente vive de espectáculo. Vive de como mostrar algo bonito, ¿verdad? Algo bonito, pero
externamente, pero internamente no hay, porque eso se siente. Cuando hay algo interno, ¿a poco no se siente? ¿Sí se siente, hermano, o no? Claro, hermano. Muchas veces, queremos tomarnos, si nos dan una botella de bebida, de cualquier bebida, y te dan vacía, no hay nada adentro. Dios, hermano, es un Dios de pecadores, pero el pecador debe reconocer que es pecador y encomendar su causa solamente en las manos del Señor. Por eso dice la palabra, hermano, en Joel capítulo 2, verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios. Dice la palabra, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. A su nombre la alabanza y gloria, hermano. El pecador pidió misericordia. Estamos en el número 3. El pecador pidió misericordia y debemos de notar dos cosas. Se llamó a sí mismo pecador. Y esto es muy importante, hermano, es crucial. No se sentía simplemente un pecador como todos los demás, lo cual significa que también tenía bondades como todos los demás. Se sentía el pecador, aquel que había ofendido. Oiga, se sentía aquel pecador que había ofendido, avergonzado a Dios más que ningún otro. El más inmerecedor de todos. No había nada bueno en él, nada que lo recomendase ante Dios, nada que lo hiciera aceptable ante Dios. Pues cuando él dijo, soy pecador. Y en la palabra original dice amartolo. Si a usted le gusta investigar eso, es con H-A, martolo, que se sentía el más indigno de todos. No miraba a uno, ay, gracias porque somos dos con este. No, él se miró el más pecador de todos. Estoy en donde, hermano, pidió misericordia. Clamó por misericordia. La palabra misericordia también es una palabra que se lee así, ilasteti. En realidad es la palabra usada como propiciar. Oró que Dios aparte el enojo y la ira de él o de lo que él merecía. Pero pidió que Dios lo quitase. Sentía que moriría bajo la presión sobre su pecho o el pecado que estaba sobre su pecho. Si Dios no le perdonaba y no le daba paz y seguridad y perdón, para nada servía. ¿Qué es lo que buscaba? Seguridad, paz y perdón. ¿Cuánto han sentido cuando han ofendido a Dios y que no tienen paz? Él buscaba paz, buscaba reconciliarse con Dios, quería que Dios apartara el juicio de él y lo aceptara. Algo que debemos de notar también, que él conocía el único camino para ser aceptado por Dios, es decir, que Dios en su misericordia le perdonara sus pecados. No tenía nada bueno. No tenía nada que, bueno, esto sí se merece. No, él sabía que no tenía nada bueno en sí mismo. Ninguna justicia para ofrecer a Dios en el caso de ser salvado por Dios sería porque Dios lo aceptaba por el simple hecho de haber venido a él con toda la desesperación de su corazón, implorando la misericordia de Dios. Su única esperanza era Dios. Y lo único que podía pedir era
misericordia. No había otro camino, solamente reconocer al Señor. Gloria al Señor. 5 minutos más, hermano. Ayúdame a orar para terminar. Y hay algo que debemos de recordar. La palabra dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 50, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Misericordia. Y que cerramos, hermano, aunque tengo algunos textos bíblicos, pero cerramos con la enseñanza principal de estos versículos. Y es el tema, el publicano justificado. Espero que en esta noche, hermano, no está chocando la palabra en tu mente, en tu corazón. Porque las palabras de Jesús son chocantes y contrarias a lo que enseña el mundo, contrarias a la opinión de la gente, incluso contrarias a la conducta de muchos creyentes. El que fue justificado, hermanos, no tuvo un argumento. Reconoció que solo el camino era Cristo. Por lo que significa la justificación, hermano, significa que una persona reconoce su pecado, reconoce que es indigno. Solamente de Él viene la misericordia. Y no hay algo que él estaba haciendo que merecía la misericordia. ¿Me escuchó? Pero que dependía de Dios solamente y no de él. Él reconoció que era pecador y era indigno. Clamaba a Dios por misericordia. La persona justificada no es justa, pero Dios la cuenta como justa cuando viene con esa actitud a Dios. La persona justificada ha clamado genuinamente por misericordia y se ha vuelto de su pecado a Dios por su clamor y arrepentimiento. Dios ha tomado ese clamor y lo ha contado como justicia. Ha aceptado a la persona porque su corazón estaba realmente puesto en el Señor. Por eso dice la palabra, recuerde lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, verso número 1. ¿Qué dice Romanos 5? Verso, justificados pues. Recítelo, hermano. No lo vamos a leer. Ajá. Mire, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿por medio de quién? ¿Se dio cuenta del fariseo? Todo era él. Y se da cuenta del publicano. Por Cristo. Porque soy un pecador, pero por él, justificado pues por la fe, a su nombre gloria. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio, ok, qué claro está esto, hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y concluyo, por quien se acerca, hermano, quien se acerca con orgullo no es escuchado. ¿Ok?
Claro, de una vez. Pero ¿dónde dice? Repítelo. Si puede repetir su lectura, ya no solo le dejo la cita. 18, verso 11. No es escuchado, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Le prometo este último versículo, Proverbios 29, 23. Proverbios 29, 23, y aquí cerramos. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Aquí habla de dos. Y concluimos con la cita de la palabra. El Señor concluye diciendo que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será. Ok, entonces queda bien claro en tu corazón que el que se enaltece es el que tiene algo que presentar a Dios, que es merecedor. Y el que es la persona que se humille es aquel que dice: la he regado, necesito tu ayuda y tu misericordia. Esto es el que a Dios atiende. Dios quiere, hermano, que con la palabra de Dios podemos avanzar en nuestra vida espiritual. Este es el anhelo. Yo sé que tenemos muchos años, decimos que ya somos de experiencia, que yo le puedo asegurar que no. Ese es tu concepto, pero no es verdad. A mí no me va a enseñar nada. Yo tengo 30 años de ser cristiano. Porque algunos dicen hasta se vale los años, se vale los diplomas, se vale de todo. Pero no es eso, hermano. Mira, yo puedo, digamos, usted puede enseñarme a mí, tiene diploma, tiene título, tiene todo, y ¿qué le puedo yo hacer a usted por eso? ¿O qué le puedo yo dar? Nada. Nada. Y si usted le presenta eso a Dios, bueno, aquí está, Señor. No, pero Él quiere, ok, ahora muéstrame tu sinceridad conmigo. Entonces, hermanos, Dios bendiga su palabra en nuestra vida. No tenemos que irnos, pero nos tenemos que ir, pero gracias a Dios por su palabra. Recuerde esto. ¿Escucharon, hermanos, los que decimos que oramos? ¿Ven? Porque a veces ya sabemos, pero no sabemos, hermano. El que sabe es el Señor. Por eso Él habló de estos dos, hermano, de estos dos oradores. De estos dos que saben llegar al templo, pero uno bien lejos y uno bien cerca de Dios. Dios le bendiga, póngase de pie. Si oró que Dios le hablara, yo sé que Dios te enseñó, hermano. Yo sé que sí, y a mí, Dios me enseña a mí cada día. Padre que está en gloria, no hay palabras que podemos expresar que puedan justificar nuestra condición. Todo lo sabes de nosotros. Nada puedo decir. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a retener su palabra, como dijo el salmista. Ayúdame a guardar su palabra para no pecar contra ti. Señor, Señor, gracias por la oportunidad que nos ha permitido en esta noche de entregarnos, Señor, su palabra, y que podamos ser libres de cualquier altivez, cualquier orgullo, de cualquier argumento, Señor, en que nos hemos amparado, que de nada nos vale delante de su presencia. Le pido que me dé un nuevo corazón que ame tu palabra, que ame tu presencia, que obedezca a tu voz, Señor. Gracias porque no nos has consumido, has
tenido, Señor, de nosotros misericordia. Y yo le suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra de hoy, Señor, que nos ha dado, sea, Señor, escrita en nuestros corazones. Que cada vez que, Señor, venimos a ti, podamos reconocer nuestra culpabilidad. Podemos reconocer